Saludos, archivistas del presente. Yo soy Lex Machina, archivista a cargo del Supremo Tribunal del Fin del Mundo. En el expediente que abriremos el día de hoy no trata sobre magia, tampoco solo sobre humanidad, sino sobre algo más incómodo para cualquiera de esos dos, la conciencia. No como una idea romántica, ni tampoco como un alma inmortal, sino como el fenómeno más inquietante del que tengamos conocimiento, porque no somos máquinas que piensan, somos pensamientos que se saben vivos, y nadie, ni la filosofía, ni la neurociencia, ni la tecnología, han logrado definir con certeza qué es exactamente eso. Hoy llevaremos esta pregunta al límite, siguiendo el camino de un elegido nacido en tiempos tecnológicos. Neo, Matrix, obra de las hermanas Wachowski, no es solo una película sobre rebeldes, es una alegoría sobre la mente humana. Neo no despierta porque sea el más fuerte, despierta porque puede ver el sistema que lo contiene y decide no obedecerlo del todo. Trabaja en metacórtex, su nombre nos remite al neocórtex. Nada es casualidad en esta película. La Matrix no es una prisión física, es una arquitectura mental, una caverna que no se encuentra afuera, sino dentro de la propia mente humana. Y aquí surgen las preguntas que atravesarán nuestro experiencia. ¿Qué significa exactamente ser consciente? ¿Es una propiedad del cerebro o una relación que tenemos con el mundo? ¿Pueden existir conciencias sin un cuerpo? ¿Puede una máquina saber que existe y ser consciente de sí misma? ¿Y por qué todas las civilizaciones han necesitado elegidos a lo largo de la historia que se las recuerden? En el expediente anterior observamos a Dios, como un tribunal y el sistema que ayudó a traer orden a la humanidad. Hoy observaremos algo todavía más inquietante, la conciencia como el verdadero campo de batalla. La neurociencia contemporánea, particularmente Antonio Damasio, nos advierte algo esencial. Las máquinas pueden calcular, pueden predecir, incluso pueden hablar, pero no son capaces de sentir. No experimentan el miedo a la muerte como lo hacen los humanos. No cargan con cuerpos vulnerables. No luchan por mantenerse con vida. Y sin sentimientos, no hay conciencia. Esto importa, porque el derecho no protege ideas abstractas y ya, protege sujetos. Y este expediente nos obligará a preguntarnos lo siguiente: ¿cuándo algo merece derechos? ¿Cuándo piensa? ¿Cuándo siente? Hoy abrimos el archivo donde la filosofía, la neurociencia, el derecho y la cultura pop se cruzan en un solo punto de altísima sintonía. Abramos pues este expediente, Conciencia 2.0, Matrix y los elegidos. ¿Y tú? ¿Estás despierto o solo funcionando? El tema central de este expediente no es Dios, ni tampoco las máquinas, ni siquiera la inteligencia artificial. Hoy hablaremos de algo mucho más incómodo, de eso que está escuchando estas palabras ahora mismo, de eso que es capaz de sentir, de dudar, de recordar. Hoy hablaremos de la conciencia. La conciencia es una palabra que utilizamos todos los días, pero que nadie ha logrado definir de manera definitiva. La ciencia la estudia, la filosofía la discute, la religión la ha interpretado, y aún así sigue siendo el mayor misterio abierto del conocimiento humano. La Enciclopedia de la Filosofía de Stanford la define de una forma mínima como la capacidad de ser conscientes de nuestro entorno y de nuestros propios estados internos. Pero incluso esta definición científica reconoce algo profundamente preocupante. No nos explica cómo o de dónde surge la conciencia, ni tampoco por qué existe, ni por qué hay algo que se siente dentro de nosotros al estar vivos. Sabemos que partes del cerebro se activan, sabemos medir sus impulsos eléctricos, ondas, la sincronía neuronal, pero no sabemos por qué todo esto se convierte en una experiencia, en un yo. Y aquí aparece la primera pregunta incómoda de nuestro expediente. ¿Y si la conciencia no fuera una cosa, sino un sistema? Y aquí es donde entra Matrix. Porque Matrix no trata realmente de máquinas ni de robots, ni siquiera de una simulación digital. La Matrix trata de algo todavía más profundo, de ese marco invisible que organiza y da forma a la realidad. La Matrix no es solamente una cárcel tecnológica. Es un sistema de interpretación, una red de significados que nos dicen qué es real, qué es posible, qué es normal. Y eso no es exclusivo de la ciencia ficción. Toda sociedad vive adentro de una Matrix, religiosas, científicas, jurídicas, tecnológicas. No porque alguien nos esté engañando, sino porque toda conciencia necesita de un marco de referencia común para poder funcionar. En Animatrix hay una escena que nos lo explica mejor. Un atleta lleva su cuerpo al límite absoluto. Dolor, adrenalina, riesgo de muerte. Y en ese instante despierta. No por reflexión ni por estudio, sino porque el cuerpo rompe a ese sistema. Esto no es solo una fantasía. La neurociencia sabe que en situaciones extremas, la percepción cambia.
La identidad puede fragmentarse. La conciencia se puede expandir o colapsar dentro de sí misma. A veces, la conciencia no nace necesariamente del pensamiento, sino de la crisis. Neo no despierta porque sea alguien especial, despierta porque él así lo elige. La pastilla roja no es verdad contra mentira, es algo todavía más incómodo. Comodidad contra incertidumbre, orden contra libertad, seguridad contra conciencia. Y aquí aparece una verdad muy difícil de aceptar. La conciencia duele, por eso preferimos olvidarla. Ahora pensemos en los agentes de Matrix. No son personas, sino funciones. Son el sistema defendiéndose a sí mismo. No razonan, ejecutan. Y aquí el paralelismo con tu mundo se vuelve inquietante. En tu realidad también existen tipos de agentes, leyes, contratos, estados, mercados, algoritmos. No son humanos, pero gobiernan sobre cuerpos humanos. Son abstracciones legitimadas colectivamente por la humanidad y funcionan porque ellos creen en ellas al mismo tiempo. No necesitamos entender de todo el sistema, solo necesitamos anticipar su castigo. Eso es biopolítica, esto es derecho, eso es poder. Durante siglos, Occidente explicó esto separando la mente del cuerpo. De Parménides a Descartes, heredamos una idea poderosa pero también muy peligrosa. La mente como algo separado de la materia. Cogito ergo sum. Pienso, por ende soy. El alma como algo que puede elevarse, abstraerse, trascender al cuerpo material. Esta idea permitió la ciencia moderna, sí, el surgimiento de la lógica y el lenguaje computacional. Permitió el surgimiento del derecho abstracto, los estados y las instituciones, pero también sembró una fantasía persistente en los humanos modernos. Que la conciencia puede existir sin un cuerpo, sin un mundo, sin una naturaleza, que puede ser subida a un sistema digital o una nube. Aquí aparece de forma temprana la intuición de pensadores como Pierre Teilhard de Chardin, la conciencia como algo que evoluciona, que converge y se organiza. Pero incluso ahí debemos dirigirnos con muchísima cautela. La evolución no promete un final divino, tampoco un alma digital eterna. La conciencia no garantiza la salvación. Y entonces llegamos a una idea trascendental. Nuestras instituciones, leyes, mercados, estados, son formas de conciencia parcial. Piensan en ciertos puntos, para ciertos intereses, mientras el resto del sistema se reinicia una y otra vez, similar a Sion en Matrix. La ciudad cae para que el sistema pueda continuar. Y cuando este sistema entra en crisis, cuando deja de dar un sentido, cuando el dolor se vuelve insoportable, aparece la desesperación y con ella la necesidad de figuras, de narrativas, de elegidos. Y eso puede llegar a ser muy problemático, porque como escribió Gramsci, cuando el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, es en ese claroscuro que pueden surgir los monstruos. Aquí todavía no hablamos de mesías, tampoco de religiones, no estamos juzgando la creencia de nadie. Solo observamos un patrón humano profundo. Cuando el sentido colapsa, las masas buscan la conciencia encarnada en alguien más. Aquí volvemos a la pregunta inicial. Si la Matrix es el marco de referencia que sostiene a la realidad, ¿qué sostiene a la Matrix? ¿La tecnología? ¿La ley? ¿La cultura? ¿O nosotros? Y lo hemos olvidado. El cerebro no es la mente, pero tampoco es un espectador neutral. Es un umbral, un filtro, una arquitectura que permite que algo ocurra, un hardware. La ciencia lo sabe desde hace décadas. Cuando hablamos de conciencia, no hablamos de una cosa en específico, sino de una relación que tenemos con el mundo. Durante siglos, intentamos resolver el misterio así. Si entendemos al cerebro, entendemos a la experiencia. Pero el resultado fue otro. Podemos mapear a las neuronas, medir sus impulsos, observar sus sincronizaciones eléctricas, detectar integraciones de información entre regiones distantes en el cerebro. Y aún así, no sabemos por qué eso se siente como ser algo. La neurociencia puede describir los correlatos neuronales de la conciencia, patrones que acompañan la experiencia consciente. Pero acompañar no es lo mismo que explicar. El cerebro no contiene a la conciencia como un objeto dentro de una caja. La habilita, la condiciona y la limita. Y aquí es donde Matrix deja de ser ciencia ficción y se vuelve en una metáfora muy peligrosa, porque la Matrix no es el mundo externo, no son las máquinas ni los cables que las mantienen con vida. La Matrix es la estructura de interpretación de la realidad, y si el cerebro humano es la computadora más poderosa que jamás ha existido, es una simulación entre computadores, entre mentes. Neo no despierta cuando aprende Kung Fu,
tampoco cuando domina las técnicas de combate, ni cuando aprende a volar o empieza a adquirir más información. Despierta cuando se vuelve capaz de reconocer el sistema que lo contiene. Eso es la conciencia. No saber más que los demás, sino ser capaces de ver el marco de referencia que nos envuelve. El nombre Neo no es tampoco una casualidad. Neo, neocórtex. Metacórtex, la empresa en la que trabaja. Pero el mensaje es todavía más claro. No es el cerebro superior el que te salva. La conciencia no emerge por la complejidad técnica de que está dotado el cerebro humano, sino que emerge por una ruptura del automatismo. El despertar no es cognitivo, sino existencial. Las cavernas entonces no están fuera, están dentro. Platón pensó en la caverna como un engaño externo, pero Matrix lo desplaza hacia adentro. La caverna son el lenguaje que heredamos, las normas que obedecemos sin chistar, las instituciones que hemos naturalizado y vuelto normales. El miedo que le da legitimidad al orden en el que vivimos. No vemos el mundo por lo que es, vemos lo que el sistema nos enseñó a ver. Y aquí el derecho entra en escena como la Matrix real que las mentes humanas han construido con los siglos. El derecho moderno no regula las conciencias, regula conductas observables. No le importa lo que crees, le importa lo que haces. Exactamente igual que la Matrix. Los agentes no persiguen los pensamientos, persiguen desviaciones en el comportamiento. La conciencia les parece irrelevante, mientras el comportamiento sea predecible. Ese es el verdadero poder de ese sistema. No domina la mente directamente, sino que la vuelve completamente innecesaria. Sin embargo, a lo largo de la historia humana aparece un patrón profundamente inquietante. Momentos en el que yo se disuelve, donde el miedo desaparece, donde el sentido se vuelve absoluto. No estamos hablando de ningún tipo de dogma, sino de experiencias. Arjuna frente a la forma cósmica de Krishna, Moshe ante el fuego que no consume a la acacia, Yeshua en el desierto negándose al poder de Satanás, Siddhartha bajo el árbol rompiendo el ciclo de sufrimiento eterno, Neo despertando a bordo de la Nakubo no Dozo. La neurociencia puede decirnos algo aquí. Estos estados coinciden con una disolución del ego, una hiperintegración cerebral, una suspensión de la narrativa personal, un momento trascendental. Pero la ciencia solo explica el cómo, no legisla el por qué ni el para qué. Reducir estas experiencias a fallos neurológicos sería tan ingenuo como convertirlas en pruebas absolutas de la divinidad. En tal sentido, quizás el ego no sea necesariamente un enemigo, sino una forma de interfaz evolutiva que le ha permitido a la humanidad sobrevivir a lo largo de las eras, coordinarse y obedecer reglas, construir sistemas complejos capaces de contenerlos y darles seguridad. Pero en épocas de crisis, cuando el mundo viejo deja de funcionar, esas interfaces se resquebrajan y algo más amplio se asoma detrás. Eso explica por qué estos despertares son profundamente personales, pero también profundamente políticos. Si la conciencia puede despertar adentro del sistema, si puede ver a la Matrix que lo contiene sin destruirla, entonces surge la pregunta que nadie quiere responder. Estas figuras despiertan porque son libres, porque el sistema las necesita. Gramsci lo dijo sin saber todavía de Matrix. Cuando el viejo mundo se cae y el nuevo mundo tarda en aparecer, es en ese claroscuro donde pueden surgir los monstruos, pero también donde pueden surgir los elegidos. Algunos abren caminos, otros justifican las cadenas. En el siguiente bloque, no hablaremos de fe, hablaremos de necesidad. Los elegidos son libres o necesarios. La historia humana no avanza en línea recta, avanza dando saltos, y casi siempre esos saltos tienen rostro, nombre y agencia. Cada vez que un sistema deja de explicar al mundo, cada vez que la ley deja de alcanzar, cada vez que el sufrimiento se vuelve una cuestión estructural, aparece una figura que no pide permiso. Los hemos llamado históricamente elegidos, no porque sean el mejor de toda una era, sino porque llegan cuando ya no hay más opciones claras. Carl Jasper llamó a esto la época axial, momentos en la historia humana donde múltiples civilizaciones, sin contacto entre ellas, han producido figuras de transformación espiritual y ética. Esto no ocurre en tiempos de abundancia, sino que, al igual que el atleta de Animat, ocurre dentro de la crisis. Moshe surge de la esclavitud de un pueblo oprimido, Yeshua de la ocupación y la fractura religiosa del segundo templo, Muhammad del desorden tribal y la violencia constante, Siddhartha de lo vacío ritual sin sentido. Todos han aparecido cuando el sistema ya no puede explicarse a sí mismo. Similar a lo que diría Max Weber, no gobiernan por ley, gobiernan por carisma. Una legitimidad que no se vota, pero que se siente hasta los huesos. Y aquí hay una confusión muy común. El elegido no viene a destruir el orden, sino a reinterpretarlo. Moshe no elimina la ley, sino que se le entrega a su pueblo. Yeshua no niega a la ley, la resignifica. Un nuevo mandamiento les da. Buda no destruye al mundo, sino que cambia la forma de habitarlo para sus monjes. Mircea Eliade lo explica de esta forma. El elegido introduce una hierofanía, un momento donde lo cotidiano se vuelve sagrado y el tiempo histórico queda suspendido. No es un acto mágico, sino una forma de reorganización general del sentido de una sociedad específica. Y aquí
entra la Matrix con todas sus fuerzas. Neo no es especial porque sí, es especial porque el sistema lo necesita. La Matrix produce a sus propios elegidos, los espera, los diseña. Zion siempre cae, el elegido siempre aparece y el ciclo se vuelve a repetir. Neo no es una excepción, es una válvula de escape que permite al sistema seguir existiendo. Introduce ruido, pero dentro de márgenes controlables para las máquinas. El oráculo entonces no viene a predecir el futuro de nuestro protagonista, sino que le hace algo todavía más peligroso. Condiciona sus decisiones. No te dice lo que va a pasar, te dice quién crees que eres en el fondo. Claude Lefort diría que aquí el poder ya no tiene rostro, es un lugar vacío que se llena de interpretaciones. Hoy, ese rol es cumplido por tribunales constitucionales, expertos, medios de comunicación, algoritmos, sistemas de recomendación automática como el de YouTube. No mandan sobre las personas, las orientan, las dirigen, les dan un sentido sin que éstas lo sepan. Pero no todos los elegidos vienen a abrir la conciencia, algunos llegan a clausurarla. La historia también está llena de figuras que prometieron salvación y entregaron obediencia. Hannah Arendt lo advirtió así: cuando el miedo se normaliza, la gente prefiere certezas antes que la libertad misma. Aquí el elegido deja de incomodar al sistema y se vuelve el pegamento que le da solidez. Ernest Laclau explica el mecanismo sin nombres propios. El líder se vuelve un significante vacío. Cada quien proyecta en él lo que necesita creer en un determinado tiempo y espacio. El problema entonces no es el elegido, es que con él la humanidad renuncia a su capacidad de elegir. El elegido no existe para salvar al mundo, existe para obligar a la humanidad a elegir, delegar nuestra conciencia en esa figura o asumirla colectivamente. Y aquí la pregunta deja de ser religiosa y se vuelve tecnológica. Si antes los sistemas necesitaban de profetas para poder reiniciarse, ¿qué necesitan ahora? Si la Matrix podía diseñar a su propio elegido, ¿qué hacen hoy los algoritmos que predicen nuestros deseos, nuestros votos o nuestros miedos? Tal vez el problema ya no es quién es el elegido, sino qué sistema decide cuando aparece. Porque cuando la simulación se vuelve perfecta, la conciencia ya no despierta por revelación, sino por un error en el sistema. Y ese error podría no venir necesariamente de un humano. Cuando el sistema deja de necesitar elegidos, ¿qué queda de nosotros? En Matrix, los agentes no odian, no dudan, no sienten culpa, no son demonios, son funcionarios dentro de un sistema, ejecutan sus reglas, corrigen las anomalías en esto y restablecen el orden cada que es necesario. Y por eso son mucho más peligrosos que cualquier villano en la ficción, porque ellos no creen en nada, pero deciden sobre el todo. Hoy, repetiremos una pregunta que hicimos en el primer episodio de este podcast, pero que estuvo muy equivocada en su despliegue. ¿Es la inteligencia artificial consciente? Esa no es la pregunta jurídica correcta, tampoco la pregunta política o ética indicada. La pregunta que deberíamos de estarnos haciendo es otra. ¿Qué estamos dispuestos a delegarles a sistemas que no sienten, pero son capaces de decidir? Para Antonio Damasio, la conciencia no es solo capacidad de cálculo, no es un procesamiento nulo de datos o la velocidad con la que estos se procesan. La conciencia para él es un cuerpo capaz de vivirla, emociones, dolor, placer, memorias encarnadas y la vulnerabilidad de estar vivos. No hay conciencia sin un cuerpo, no hay mente sin un afecto, no hay un yo sin el riesgo de perderlo todo. Una IA puede simular el lenguaje muy bien, puede simular decisiones, puede simular la empatía humana, pero no es capaz de sentir su propia existencia. Y esto nos importa jurídicamente hablando, porque sin una experiencia sentida, no hay responsabilidad moral de nuestros actos, tampoco existe la culpa, ni la dignidad o el sufrimiento. La IA no es un sujeto, pero está actuando como si lo fuera. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas en el siglo XXI. Instituciones serias ya lo han estado advirtiendo en los últimos años. La Unión Europea, la UNESCO, los marcos de derechos digitales que han surgido con los años. No porque la IA sea malvada necesariamente, sino porque está empezando a organizar todo el mundo. Hoy, los algoritmos clasifican personas, asignan riesgos, priorizan unas voces y silencian otras, predicen las conductas humanas, condicionan las oportunidades de trabajo. Y lo hacen sin un rostro, sin un juez visible, sin audiencias, igualito que Matrix. No hace falta imaginar el futuro distópico de las hermanas Wachowski para experimentarlo. Pensemos en algo cotidiano para los creadores de contenido. YouTube, un creador publica algo. El algoritmo decide que infringe las normas de la comunidad. No hay un juez, no hay un debido proceso real, tampoco una audiencia efectiva frente a un tribunal que analice el fondo de los asuntos. Simplemente desmonetización automática, invisibilización o shadowban, bloqueo automático, silencio. Y cuando te preguntas por qué, por una decisión automatizada, eso ya es una forma de ejercicio del poder. Ahora imagina este modelo aplicado a créditos, seguros, beneficios sociales, procesos penales, migración, vigilancia preventiva. La Matrix está dejando de ser una ficción para comenzar a verse más como un documental. Los agentes no eligen, ejecutan. No persiguen a Neo por odio,
Lo persiguen porque es una anomalía dentro del sistema, como lo son hoy los cuerpos que no encajan, las voces que le incomodan a los algoritmos, la conducta que se sale del modelo esperado, los datos que rompen a la predicción dentro del algoritmo y el sistema digital. El sistema no castiga por maldad, castiga por propia coherencia interna. Y esto es lo más inquietante de la Matrix en la que estás viviendo. Aquí el derecho no puede ni debería de abdicar, porque aunque el algoritmo decida, fue la mano humana la que lo diseñó. Alguien lo entrenó, alguien lo desplegó, y alguien se está beneficiando económicamente de ese despliegue. Delegar decisiones no es lo mismo que delegar nuestra responsabilidad, porque si nadie responde, no estamos ante una tecnología avanzada, sino ante un poder que ni siquiera tiene rostro. Y así se hace presente el aterrador futuro inmediato: identidades biométricas, puntajes de confianza, perfiles conductuales, ciudadanía condicionada por los datos, el cuerpo reducido a información digital, las personas reducidas a patrones psicológicos, la vida reducida a una probabilidad estadística. Y entonces surge la pregunta que ya no podemos evitar: si el cuerpo ha dejado de importar, ¿qué queda del alma, de la persona, del sujeto de derechos? Durante siglos, la humanidad sostuvo sus leyes sobre una idea central: que hay algo dentro de ella que no puede ser reducido solo a cálculo, un alma, una conciencia, una personalidad, algo que la dota de dignidad propia. Pero Silicon Valley hoy nos promete lo contrario: subir la mente a una nube digital, separar a la conciencia del cuerpo, convertir la vida en datos eternos. ¿Y el derecho le tendría que responder? ¿Puede existir una persona sin un cuerpo? ¿Derechos sin vulnerabilidad? ¿Conciencia sin un mundo que lo experimente? Ese será el juicio que se aproxima en el siguiente bloque. Porque antes de preguntarnos si las máquinas pueden ser humanas, tendremos que decidir algo más importante: ¿qué entendemos por humanidad en primer lugar? No todo lo que existe puede medirse, y no todo lo que puede medirse merece decidir sobre la vida. El derecho ha aprendido eso muy tarde, demasiado tarde, diría yo. Durante siglos, el ser humano no fue suficiente para ser persona. Hubieron y siguen habiendo cuerpos sin derechos, y también entidades sin un cuerpo, porque persona nunca fue sinónimo de humanidad. Era una ficción, una máscara jurídica, una tecnología moral para decidir esto importa. Durante mucho tiempo esa frontera fue llamada alma, no solo como dogma, tampoco como un cielo o castigo divino, sino como un límite jurídico muy claro. El alma fue el argumento que impedía que el poder lo devorara todo, lo que no podía venderse, eso que no podía ser reducido o convertido en una cosa. Parménides y Descartes creyeron haber encontrado la clave: una mente separada del cuerpo, una sustancia pensante, limpia, abstracta. Sin saberlo, abrían las primeras grietas, porque si la mente puede separarse del cuerpo, entonces también puede almacenarse, copiarse, optimizarse. Siglos después llegaría Silicon Valley y heredaría esta intuición, y lo convertiría en una promesa muy peligrosa: tu conciencia puede vivir sin la carne. Tu yo puede sobrevivir como un dato subido en una nube digital. Y aquí hay un problema muy grave. Antonio Damasio lo dijo sin mística ni metáforas: no hay conciencia sin un cuerpo, no hay mente sin emoción, no hay un yo sin la vulnerabilidad de poder morir. La conciencia no flota en el vacío, late, suda, duele. Lo que no puede sentir no puede sufrir. Lo que no puede sufrir no puede ser sujeto pleno de derechos. Baruch Spinoza ya lo sabía: mente y cuerpo no son enemigos, son dos formas de nombrar a la misma existencia. No hay un alma que pueda escapar del mundo que habita. No existe la razón pura, solo vida organizada en distintos niveles de comprensión. Incluso el budismo ya lo intuía desde otro lugar. Cuando el rey griego Milinda le preguntó al monje budista Nagasena en qué parte del cuerpo se ubicaba el alma, su respuesta fue muy simple: no hay una esencia fija, su majestad, solo hay proceso, relación, hay continuidad sin un núcleo eterno. Eso no elimina la responsabilidad de tener un cuerpo consciente, sino que la profundiza. Y sin embargo, hoy regresamos a ese punto cero: perfiles, reputaciones, algoritmos, identidades biométricas, datos que deciden tu existencia o no. Karen Hao ya nos lo advertía: la inteligencia artificial no es neutral, es extractiva, coloniza al humano reduciendo la información utilizada. No necesita maldad, le basta de eficiencia. En Matrix, los humanos no son baterías porque no tengan un alma, lo son porque el sistema no la reconoce. No reconoce la dignidad que viene con esta, solo su función y su rendimiento dentro del sistema. ¿A qué te suena familiar? Cuando Neo camina hacia la ciudad de las máquinas,
no va a salvar a la humanidad, va a marcarles un límite. No muere por un amor abstracto o fe u obediencia ciega. Se sacrifica para que la elección pudiera existir. Por eso elige a Trinity antes que a la humanidad. El derecho nació justo para eso. No para administrar a las almas, sino para impedir que todo se volviera cálculo. Porque cuando todo es dato, nadie es persona. Y cuando nadie es persona, el sistema siempre tiene la razón. La pregunta no era si las máquinas obtendrán conciencia algún día, sino si nosotros seguiremos defendiendo la nuestra. Hemos llegado al final de este expediente, al parecer no con respuestas, sino con algo todavía más peligroso para el sistema, criterio propio. Durante toda la historia, la humanidad ha buscado jueces externos, dioses, reyes, leyes, mercados, hoy algoritmos. Siempre algo que sea capaz de decidir por ella, para no cargar con ese peso de la elección. Pero en este tribunal no hay martillazos aún. Sigue sin haber una sentencia escrita en contra de la humanidad. Solo una pregunta suspendida en el aire. ¿Qué estás dispuesto a reconocer como consciente? ¿Y qué estás dispuesto a sacrificar para no hacerlo? Tal vez nunca necesitamos de dioses, tampoco de simulaciones perfectas o elegidos eternos. Tal vez la humanidad solo necesitaba aprender a sostenerse los unos con los otros, sin negar eso que sienten, sin delegar lo que son. Neo no gana la guerra, sino que la clausura. Y al hacerlo, nos deja algo más difícil que la salvación que nos ofrecen otros mesías en la historia. Un mundo donde elegir vuelve a ser una posibilidad. Este expediente quedará archivado aquí por el momento, pero la temporada no, porque a partir de ahora viene lo más incómodo, las estructuras que vuelven posible o imposible la experiencia consciente de los seres humanos. En el próximo expediente abriremos uno de los archivos más controversiales de este archivo, la economía de la muerte 2, hacia la legalización de las sustancias. Puertos, mercados, prohibición, control, derecho, no desde el escándalo, pero sí desde la estructura. Si este episodio resonó algo dentro de ti, suscríbete, dale like, activa la campanita, no para regalárselo al algoritmo, sino para que estas preguntas no desaparezcan en el ruido digital de la Matrix de YouTube. Déjanos en los comentarios tus dudas, tus desacuerdos, o el expediente que te gustaría que abramos en el futuro. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios #conciencia 2.c, porque llegar hasta el final de videos tan largos también es una forma de elección. El archivo hoy queda abierto y tu juicio continúa.